particular, una soledad que no pesa y que permite, pero ante todo invita a llevar a cabo la lectura, ella también en soledad, territorio donde uno es visto lejano y por supuesto lleno de secretos. Son las reservas otorgadas por quien escribe para quien lo lee. Extendemos un saludo muy especial a nuestra invitada de hoy. Ella es Leticia Bernal Villegas, filósofa con estudios de maestría y doctorado, así como fundadora de la editorial Universidad EAFI. Se ha dedicado en los últimos años al estudio de la producción literaria de Tomás Carrasquilla, encargada en 2008, a raíz de los 150 años del nacimiento del autor, de la edición de Obra Escogida de Tomás de Carrasquilla, una publicación auspiciada por el Ministerio de Cultura, la Gobernación de Antioquia y la editorial de la universidad. Es autora, además de las notas y el glosario de dos novedades de Tomás Carrasquilla, Dimitas Arias, Salve Regina y Cuentos Escogidos 1, títulos coeditados con la Alcaldía de Santo Domingo y publicados igualmente por la editorial de la Universidad de Antioquia. Junto a ella, esta mañana vamos a conversar precisamente sobre este escritor colombiano en una cátedra que ella misma ha denominado Tomás Carrasquilla, una biblioteca en el infierno. Recibámosla por favor con un aplauso. Un aplauso. Buenos días y muchas gracias por su presencia aquí. Lo primero que tengo que decir es que no tengo diploma de doctor para que, si esto va a ser público, no me empiecen a averiguar en términos, ¿cierto? Hice estudios doctorales, pero un hijo en camino y una nostalgia cambiaron la dirección en la que iba. Entonces solo soy un estudiante de filosofía más. Segundo, quiero empezar con una frase de Nadezhda Mandelstam, me perdonan mi ruso, que me gustaría que enmarcara como lo que les quiero decir hoy. Ella estaba viviendo era una época difícil, la época del estalinismo en Rusia, y tiene una frase que para ella no se cumplía, pero que creo que para nosotros se puede cumplir si pensamos en Tomás Carrasquilla. Lo que dice es esto: el poeta no es más que un hombre simplemente, y le debe ocurrir lo más habitual, lo más característico y corriente para el país y para la época, lo que nos espera a todos y a cada uno, no el esplendor y el espanto del signo individual, sino el sencillo camino en tropel y en manada. Lo traigo porque quisiera que mi charla se inscribiera dentro de un Tomás Carrasquilla que nos pertenece, que habla de nosotros, pero para hablarle al mundo. Voy a tratar de mostrar eso. Y la tercera cosa antes de empezar es decirles, yo desconfío un poco de las conferencias magistrales, de mostrar mucha erudición. Yo siempre he preferido una conversación. Me gustaría que las charlas fueran como en televisión o en cine, cuando uno tiene un DVD o cosas de esas, lo mete, lo para y dice qué fue lo que dijo y oye, y lo retrocede porque se perdió otra cosa anterior o porque va a hacer la ligazón. Me parece que más que cátedras magistrales es mucho más útil la conversación. Así que si necesitan interrumpirme porque dije una bobada, porque no están de acuerdo, porque tienen otra idea, porque no quedó claro algo, adelante, no tiene que ser, yo sé que la metodología es una hora que yo hable y una hora que ustedes me pregunten. Conversemos, yo prefiero conversar, si lo desean, y si no, es difícil que me callen cuando arranque con Carrasquilla. Esos eran los 3 introductorios. Lo primero que quiero hacer es explicar la razón del título. Surgió de una asociación, en cierto sentido falsa, que Carrasquilla tiene en la autobiografía. Carrasquilla en 1915, el periódico El Gráfico le pide una entrevista con un reportero. El reportero va y sale con cajas destempladas. Carrasquilla se molesta con él, posiblemente porque desde entonces y desde antes Carrasquilla había dicho que es horrible ser escritor o personaje público, porque los reporteros van a ver si uno come huevos duros o huevos fritos, si se acuesta con alguien o no se acuesta. Dice, se interesan más por la vida privada
que por lo que uno hace, por la obra misma. Entonces posiblemente este reportero fue bastante indiscreto, supone uno, lo echó con dientes destemplados y después se arrepintió un poco. Él sabe que el poder de los medios es complicado. Entonces mandó al periódico un ensayo, su autobiografía, rápido, corto, muy hermoso. Y en ese ensayo Carrasquilla dice: le he rendido culto, no aprendí nada en ninguna escuela donde me pusieron mis padres, porque desde entonces y desde siempre le he rendido un culto ardiente a la indolencia, a la pereza y a otros tantos pecados capitales, ¿no es cierto? Enseguida dice que se leerá la biblioteca cuando se muera. En realidad él no dice la biblioteca del infierno, dice: en el hoyo donde me metan, me leeré la biblioteca de la muerte, que debe contener el saber más hondo. Yo uní, por pura retórica y para proponer un asunto de entrada, lo de los pecados capitales con la biblioteca en el infierno. Obviamente una biblioteca en el infierno debe ser más agradable que la biblioteca celeste, ¿no es cierto? En la celeste es una y otra vez los santos martirizados, los ángeles cantando, una y otra vez las mismas historias. En cambio la del infierno tiene todos los libros prohibidos, eso debe ser una maravilla. Y como habló de pecados capitales, que en mi opinión en ese momento fue un guiño a sus contemporáneos, a Carrasquilla no le fue bien con sus contemporáneos, en general. Sí, hubo muchos que lo apreciaron, pero el aprecio definitivo surge con el mito del escritor. Tuvo muchas dificultades con sus contemporáneos a partir incluso de la primera novela que publicó, que fue Frutos de mi tierra. El texto no se llamaba así, ustedes lo saben, se llamaba Jamones y Solomos. Pero la gente de Bogotá no entendió el título, no entendió que la obra pertenecía clásicamente a la picaresca española, hecha en Colombia obviamente, y decidió que no debía tener ese título, porque ellos de la picaresca conocían poco, los editores bogotanos. Y le pusieron Frutos de mi tierra, obviamente de cuál tierra. Y como el asunto es bastante complejo en esa obra, muy hermosa por cierto, para mí la mejor de Carrasquilla en muchos sentidos, sobre todo en un sentido, en el humor. Carrasquilla pierde el humor después con todo lo que le pasó, pierde ese placer de la escritura que encontró en Frutos. Ya se retiene un poco más. Entonces, como no entendieron, la gente dijo: ah, lo que está hablando es de Antioquia. Y a partir de ahí se creó un mito que vamos a tratar de quitar hoy. Entonces, Biblioteca del infierno no es un apelativo de Carrasquilla, pero es un llamado de atención sobre las dificultades que tuvo Carrasquilla como hombre, como ser humano, como alguien que pertenece a la vida, con sus coterráneos. Esa sería la explicación del título. Como ven, es pura retórica. Segundo, me voy a escribir al asunto de estas charlas, lector y lecturas. En este caso, nuestro lector es Tomás Carrasquilla. Leyó de todo, es un excelente lector. Dice en su autobiografía también que leía obras buenas, obras malas, obras prohibidas, obras santas, etcétera, etcétera. Y que finalmente lo único que consiguió fue un matalotaje, esa es la palabra que usa, de virutas, cucarachas, porque no tenía método, no buscaba una teoría especial. Como a cualquier lector le gusta lo bueno en cualquier área. Ese lector, efectivamente, uno lo puede ver citando después en su obra novenas, santorales, Biblia. La Biblia es un referente permanente, citando la Biblia, obviamente citando el Quijote. El Quijote es una maravilla y creo que si alguna escuela tiene Carrasquilla es la escuela cervantina, la escuela del Quijote. Le gusta la picaresca española, pero no es solo la obra, leyó toda la obra del siglo de oro español, leyó los españoles del siglo XIX. De pronto hubo un expresidente que dijo que era un náufrago del siglo de oro español, ¿cierto? Toda la obra española del siglo XIX, pero no solo la española,
Carrasquilla es un lector excelente de la literatura del siglo XIX colombiano, los antiguos y los contemporáneos, del siglo XIX europeo. Carrasquilla cita en su obra a Dostoyevsky, cita a Tolstoy, cita a Turgeniev, cita los poetas franceses, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Rimbaud no es francés, cita a Goethe, lee a italianos, lee a todos los italianos, lee todo lo que el siglo XIX producía y lee lo bueno y lo malo. Entonces hoy ya no sabemos quién es Scarpetta ni quién es Bartrina, pero en la época eran bastante conocidos y aparecían en periódicos, en revistas. Siempre leyó. Carrasquilla, si me permiten imitar a Borges, y que Borges lo perdone porque ya sabemos que nos metemos en líos grandes, en la autobiografía Borges dice que llegó al mundo a través de los libros. Un poco lo mismo le pasa a Carrasquilla, llegó al mundo a través de los libros. En ese sentido es falsa la apreciación, por ejemplo la tiene Eduardo Zalamea, de que Carrasquilla no conoce la literatura universal. Carrasquilla conoce la literatura de su época, la conoce toda. Pero recuerden una cosa, uno no solo lee libros, uno lee la época, uno lee los afectos, uno lee los hechos. Carrasquilla es un lector, no solo de libros, sino de su tiempo. Si ustedes recorren la obra de Carrasquilla, van a encontrar a Tomás Cipriano de Mosquera, van a encontrar obviamente la guerra del 76 en Luterito, y todos los datos que tiene de la guerra del 76 son históricos, realmente sucedieron, porque Carrasquilla no es un repentista, Carrasquilla no se siente y se imagina un texto, Carrasquilla es un investigador, que es algo que nunca se ha visto. Carrasquilla investiga su época, su tiempo, la historia. Carrasquilla es un lector de José Manuel Restrepo, que es el primero que hace la historia de Colombia, de la independencia de Colombia. Carrasquilla conoce Cantú de memoria, que es el primero que hace la historia universal, o de los primeros. Conoce también a Mariana, el padre Mariana, que es la historia española. Y ahora que hablo de España, Carrasquilla siempre quiso ir a vivir a España. Incluso en alguna vez le propusieron a alguien que se casara con él. Dijo, pues si tuviera plata y me llevara a Barcelona, hasta sí. Pero no tenía plata, ni creo que él se fijara mucho en él. Conoce a Lamartine y la historia de Francia. Es decir, es un gran lector de la historia y es un gran lector de su época. Conoce nuestras guerras, las cita permanentemente, la batalla de los Chancos, hasta esa enorme batalla tan dura de la guerra de los 1000 días que fue Palo Negro, le da título a un cuento, que es de lo más bonito que tiene Carrasquilla, Palo Negro, tal vez un poco difícil de leer porque es puro campesino, pero lenguaje campesino, pero es de los textos más hermosos que tiene Carrasquilla. Entonces, es un conocedor de la religioso, de la historia, de los afectos. Carrasquilla lee los afectos. Hay algo muy interesante, sería muy bueno, yo tal vez tendría que decir que Carrasquilla es un escéptico excepcional. Carrasquilla sabe que la naturaleza humana no da más de lo que ya da. Y dice, seamos indulgentes con la naturaleza humana, porque ha leído hace rato los afectos. Y yo quisiera citar una frase muy hermosa que trae en Salve Regina, sobre esta lectura de los afectos, que creo que nos da una idea. Vamos a ver si la encuentro por aquí, o sería que no la saqué finalmente. Quiero decir algo antes de leerles el pedacito del texto de Salve Regina. Carrasquilla no es obviamente un autor de la novela psicológica que entró hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Carrasquilla pertenece más, si se le puede escribir a una escuela, a la escuela realista europea del siglo XIX. Entonces no hay que buscar en él la investigación psicológica, pero Deleuze hace poco nos dijo, hace poco, ya lleva unos añitos, nos dijo la importancia de dejar de bucear en las profundidades y empezar a mirar la superficie de las cosas. Para Carrasquilla, la superficie dice mucho más que los enredos psicológicos en los que nos metemos. Carrasquilla es un escritor de las apariencias. A Carrasquilla le gusta el lenguaje y por eso utiliza un lenguaje, entre comillas, regional. No es ningún costumbrista. Para él, el lenguaje habla de la persona misma, es el alma de la persona. No hay un alma, porque Carrasquilla un poco es espinosista, no digo que lo conociera, pero un poco es espinosista de pensar que el alma y el cuerpo son la misma cosa bajo atributos diferentes, ¿no es cierto? Lo que siente el alma lo siente el cuerpo y viceversa, y el uno expresa al otro de la misma manera, y Carrasquilla no necesita ir a profundidades para ver en la apariencia lo que somos. Es un escritor de la apariencia, y es un escritor que se desliza suavemente por todas las superficies, y en esa superficie encuentra el lenguaje, y el lenguaje oral. Carrasquilla es amante de la oralidad, y encuentra también la manera de expresar los afectos a través de, por ejemplo, la moda, cómo nos vestimos, cómo tratamos al otro, cómo hablamos de nosotros mismos en sociedad. Para él es muy importante esa perspectiva. Es muy distinto el hombre que se sabe reír de sí mismo, que es la cualidad mayor, según Carrasquilla, la cualidad mayor para estar en sociedad, que el hombre que utiliza la sociedad para hablar de sí mismo. Carrasquilla dice, se vuelven absolutamente aburridores, además de que expresan bastante cuando hablan de sí mismos. El texto que quería leerles de Salve Regina fue la única persona que murió en el pueblo de La Blanca. Era una muchacha que estaba profundamente enamorada del hombre que no le convenía, porque el hombre era más o menos como casquivano, puede ser una buena palabra. Y finalmente llega a Medellín una peste, a Antioquia, una peste que se llamaba el rayo. Según Ñito Restrepo, el rayo en la época se llamaba así al carbón, esa enfermedad del carbón que ataca tanto a los animales como a las plantas, como a los humanos. Bueno, llegó la peste y la única que se cobró fue a Regina. El resto del pueblo salió libre de la peste gracias a unas cuantas novenas y rezos. Y cuando se sabe de la muerte y que es la única muerta del pueblo y que ya la peste se fue, dice Carrasquilla, estamos hablando de un pueblo, dice Carrasquilla en Salve Regina, y aquel lugar de rencillas, siempre palpitantes, de enconos inveterados, anticristiano en su intolerancia y en su misma gazmoñería, vióse una vez siquiera unido y reconciliado por un sentimiento común, hondo y complejo, harto bastardo en el fondo, a fuerza de ser humano. Velábase con nobles apariencias. Bajo el aparato de consternaciones y amarguras, ocultábase, no muy adentro, enteramente, un cucurucho de confites. Verbigracia, el sentir una vez más la igualdad ante la muerte, el goce de un espectáculo y de un tema, el placer delicioso del alarde, la satisfacción de los débiles con la caída de los fuertes, el quitar del medio un término insultante de comparación, el abolir un privilegio. Bueno, pero volvamos al asunto. Entonces, Tomás Carrasquilla es un lector de todo. Él lo dice sin orden y sin método. Ese Tomás Carrasquilla, como lector, va a utilizar su lectura para escribir. Carrasquilla es una obra muy amplia. Tal vez nosotros nos acostumbramos a conocer de él 2 o 3 asuntos. Quizá Frutos de mi tierra, quizá En la diestra de Dios Padre, Luterito, De tarde en tarde Salve Regina o Dimitas Arias, pero se nos olvida que tiene
una obra que yo les voy a decir más o menos aquí alcanza, por aquí la escribí. Tiene 10 novelas, entre ellas las mayores que son Frutos de mi tierra, Salve Regina en mi opinión, Timitas Arias y La Marquesa de Yolombó. Se dice de hace tiempos, yo tengo una cierta duda, aunque es un mamotreto maravilloso, pero como género novelístico le tengo una cierta duda. A mí se me aproxima más a la crónica, y ahí ustedes tienen en hace tiempos la crónica de Antioquia. Es decir, si quieren estudiar Antioquia, vayan a hace tiempos. Es la crónica perfecta de Antioquia, maravillosa. En cuanto a la parte ficcional, para mí ya la vejez trae idealismo, nostalgia, y creo que está reflejado en hace tiempos. Tiene entonces 10 novelas, hay una también muy importante que poco se habla de ella, Grandeza. Carrasquilla está en el origen de la ciudad de Medellín. Recordemos que Carrasquilla nace 40 años después de la declaración de la independencia de Colombia. O sea, estamos saliendo apenas de las guerras de independencia y estamos tratando de fundar una república, fundación que nos costó bastantes guerras en el siglo XIX y con la mayor del siglo XX, la Guerra de los 1000 días. Y bueno, seguimos hablando de violencia, no nos repitamos demasiado, ¿cierto? El siglo XX no será menos violento. Está escribiendo en un pueblos que por allá quedaban lejísimos, que no tenían carreteras, que se iba a pie o en mula, que tardaba días en llegar de un sitio a otro, y Medellín estaba empezando a crecer como ciudad. No había luz eléctrica, no había todas las comodidades que tenemos hoy. Una cosa que no hemos hecho es saber la ruta de los libros en Colombia. Algo hizo Tirado Mejía sobre eso, pero esa ruta de los libros sería muy interesante, porque uno se sorprende cuando hace la génesis de las obras que cita Carrasquilla, de encontrar que muchas de las obras que citó estaban apenas saliendo también en España. Y uno dice, en este mismo año está citando tal obra, y este año es la primera edición de tal obra de España. Llegaban también pues los libros traducidos de los autores rusos, franceses, italianos, etc. Entonces, esa novela que les digo, que es la lucha entre la ciudad y el campo, y cómo nos estamos construyendo nosotros acá en Medellín como cultura, es Grandeza. Vale la pena que vayan a Grandeza. Grandeza es una obra en que la relación de la ciudad con el campo se muestra claramente, y se muestra con claridad el comienzo de nuestra propia cultura. Voy a volver sobre esta historia de nuestra cultura ya, porque si alguien quiere estudiar la cultura antioqueña, no puede obviar a Carrasquilla, por ningún motivo. Tiene 36 cuentos. Tiene 54 ensayos, de los cuales 14 son sobre crítica literaria. Ahí están las famosas, un texto muy hermoso sobre Rubén Darío, otro sobre José Asunción Silva. Tiene un ensayo sobre Eduardo Zuleta, Tierra Virgen, la novela de Eduardo Zuleta, la primera vez que se planta ante el mundo como crítico literario. Es muy interesante porque tiene un punto de partida esencial. Mire, usted y yo que nos queremos entender, entonces hagamos algo. Definamos lo que vamos a decir, demos los conceptos para que no pensemos cosas distintas. Puede que para usted el concepto de estética o de belleza sea distinto al mío, pero entonces pongámonos de acuerdo. Yo les voy a decir mi concepto y les voy a decir por qué mi teoría. Parte siempre de la definición. Voy a definir por novela, voy a definir por estética, voy a definir por estilo. Al partir de la definición dicen, usted puede no pensar lo mismo, pero por lo menos siga la argumentación. Casi siempre es muy raro encontrar eso, que el autor se detenga y diga, bueno, definamos, este es mi punto de partida, y de ahí mi argumentación, sino que uno tiene que deducir más o menos qué está pensando, qué quiso, cuál es el concepto que está implícito en el texto. A Carrasquilla le gusta empezar definiendo los conceptos. Entonces tiene 14 sobre crítica literaria, entre ellas las famosas homilías,
que es uno de los grandes prejuicios que se tienen, de que las homilías es simplemente el Carrasquilla godo, que no acepta nuevos movimientos, que no acepta que el modernismo llegó a Colombia. Y sobre eso me gustaría de una vez leerles un texto del gran pensador Rafael Maya, un gran ensayista colombiano, que cuando analiza las homilías de Carrasquilla, el texto efectivamente se llama El origen del modernismo en Colombia, y hemos escuchado bastante de que Carrasquilla es un retrógrado, que solo acepta la región, lo trataron muy mal por eso, le dijeron cura sofístico, le dijeron una cantidad de palabras que huele incluido San Incano. Ahorita voy a hacer referencia a San Incano y a Añito Restrepo, porque los antioqueños tenemos un vicio, nos enterramos el cuchillo antes de que nos los entierren otros. Y Rafael Maya dice sobre las homilías. Sus homilías, las de Carrasquilla, revelan que bajo las especies de novelista había un crítico sagaz, penetrante, malicioso, capaz de todas las sutilezas y profundidades del pensamiento, y armado de un criterio que se asentaba en sólidas bases de historia, de filosofía y de estética. Además, era un consumado hablista, que en ocasiones descendía, con gracia inimitable, a las rudezas y donaires del lenguaje popular, y en otras disertaba con elegancia de profesor y de gran polemista, diestro en toda clase de razones y argumentos. Las homilías son piezas ejemplares de todos los aspectos. Su dialéctica es convincente, su doctrina clara y expuesta con lógica natural, propia de quien cree sinceramente en la legitimidad de la tesis que defiende, su erudición abundante y bien traída, su propósito saludable. Pocas páginas de combate existen en nuestra literatura que tengan esa arrogancia de ejecución, sin mancha de dogmatismo impertinente. Sin preocuparse mucho de las personas, Carrasquilla enfoca los problemas en abstracto, con templada pasión y sin perder la ecuanimidad. Frecuentemente lo traiciona su demonio interior, el Mefistófeles maicero que siempre lo aconseja, y entonces guiña el ojo y ensaya un silbo destemplado para subrayar la procacidad que acaba de decir. Está el humor, está la gracia de un lenguaje, está sobre todo un pensador, de acuerdo en desacuerdo, no es problema. Maya no está de acuerdo con su tesis, con las tesis de Carrasquilla, pero es ecuánime y llama la atención sobre algo que para Carrasquilla es muy importante. Cuando una obra se escribe, no se habla del autor, se habla de la obra. Eso lo hace desde el punto, desde la homilía. En la homilía dice, en las herejías. En las herejías dice, el autor no define a la obra se sostiene por sí misma y tenemos que ser capaces de llevar la obra ante el Tribunal de la Justicia, no al autor. Tiene además, entre los ensayos, hay ensayos históricos. Estaba en Bogotá, Carrasquilla, cuando mataron a Rafael Uribe Uribe. De hecho, le tocó ver el atentado de Uribe Uribe. Escribió 2 pequeños textos muy hermosos sobre la muerte de Uribe Uribe, que además trabajaba con él cuando fue asesinado. Carrasquilla viaja a Bogotá contratado por el Ministerio de Obras Públicas, pero también con el compromiso de escribir para la revista que dirigía El Liberal Ilustrado, que dirigía Rafael Uribe Uribe. Fue buen amigo de Rafael, pues lo conocía, tuvo algunas relaciones con él, fue el que llevó el prólogo de Pedronel Ospina de Frutos de mi Tierra a Bogotá, y le tocó ver el asesinato y tiene 2 textos muy bellos sobre la muerte de Rafael Uribe Uribe. Tiene también un texto sobre nuestros primeros años como después de la independencia, nuestra época entre colonia e independencia. Tiene un texto sobre Berrío, que para mí es la expresión máxima del liberalismo de alma, no de partido, de Carrasquilla. Casi siempre cuando se cita el texto sobre Berrío se dice que
ahí está la godarria pura, ese Carrasquilla clerical. Dice que Pedro Justo Berrío es el caballero de Cristo, lo ensalza, lo muestra, la godarria pura de Carrasquilla. Se les olvida que, o se saltaron posiblemente, un párrafo en el que contrasta a Pedro Justo Berrío con el máximo enemigo de Pedro Justo Berrío, Tomás Cipriano de Mosquera. Y lo que dice sobre Tomás Cipriano de Mosquera es tan grande como lo que dice sobre Berrío. Y obviamente Cipriano de Mosquera nada que ver con caballeros de Cristo, seguramente los metía debajo de las piedras, como sacó del convento a las madres carmelitas, como decretó la expulsión de los obispos, etcétera, etcétera. Se les olvida, y hay una parte de ese texto en el que dice, lo único que no se puede, lo único que un tirano no puede hacer es coartar la libertad de expresión. Es bien interesante, pero obviamente nosotros anteponemos una imagen de Carrasquilla como godo. Miren, lean los ensayos de Carrasquilla, que se han leído muchísimo menos. Hoy que discutimos tanto si debemos hacer toros o no toros, si es crueldad animal, si no es crueldad, Carrasquilla tenía, estamos hablando de 1914, 17, no recuerdo la fecha exacta de los toros. Carrasquilla ya opinaba sobre los toros. Carrasquilla ya decía si esa fiesta traída de España y que en España pertenecía a la tradición, pero que en Colombia parecía un poco sobremontada, realmente debe hacerse, y tiene una expresión muy especial. Pues cita al español que dice que en la plaza de toros la bestia no es el animal sino el hombre, el público. Pero además dice las glorias, el avance de la humanidad se hace casi siempre con sangre. Pensemos qué hecatombes necesitamos. Es decir, aquella vieja idea de que siempre estamos en el circo de alguna manera. Es un texto muy hermoso. Defiende el cigarrillo, hoy también sería interesante ver cómo lo defiende, que también ya se volvió pues pecado mortal, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser pecado mortal lo ecológico? Ah, no, yo no sé si venía lo mortal, sí, no, debe ser mortal, porque al Papa Francisco le propusieron eso. Yo me imagino que debe ser mortal porque venial hoy ya nadie le hace caso a los pecados veniales, entonces eso no sirve para nada. Tiene un texto muy hermoso que se llama Escobas, tiene textos dedicados a sus amigos, tiene un texto que se llama La sencillez en la educación. Hoy todavía vale la pena leer ese texto y les voy a decir por qué. No solo defiende no educar demasiado en términos del saber, porque el hombre siempre necesita la tontería, y qué horror quedarnos sin la tontería, no podemos ser puros sabios, sino que además dice, hay dos cosas peligrosísimas: la religión de las ideas, lo que llamaríamos ideología. Dos cosas son muy peligrosas en el orden social: la religión de las ideas y los apóstoles, porque los apóstoles son un reservorio de microbios. Eso es una maravilla. Es decir, vale la pena ese otro Carrasquilla que no se ha visto, no el Carrasquilla de la región, que nunca lo fue, no el Carrasquilla del costumbrismo. Ahorita voy a citar dos textos de nuestros grandes escritores, Nito Restrepo y Baldomero Sanincano, diciendo que Carrasquilla es puro región. Y les voy a contraponer el texto de Alberto Lleras Camargo. Todos sabemos quién es ese señor, que no nos gusta ni un poquito como persona, pero que fue el único que todavía vivo Carrasquilla dijo: Carrasquilla es la república y es universal, no es Antioquia. Vamos a leer esos tres textos, si me lo permiten, hacia el final. Entonces, los ensayos vale la pena leerlos, tienen muchos de mucho tipo. Bueno, tiene algunos textos biográficos, por ejemplo, Copas, y tiene crónicas sobre Bogotá y Medellín. Tiene toda una serie de crónicas sobre Medellín, que miran cómo era Medellín y qué se avisora para el futuro. Estamos en la época, estos comienzos 1914, épocas del Medellín, el Plan Futuro, esa planeación que se hizo, Sociedad de Mejoras Públicas con Ricardo Lano y toda su gente, y él piensa en ese Medellín, y es bien interesante
porque es la crónica de la época, pero si van a las cartas y a uno o dos ensayos que tiene sobre Bogotá, por ejemplo, Ave Urbe Capitalina, van a tener también la crónica de Bogotá. Otra cosa que se ha dicho es que Carrasquilla no ama a Bogotá, que le parece horrible. Es mentira, pasa lo más de bueno. Él disfruta a Bogotá. No le gusta el paisaje cundinamarqués, no le gusta la sabana. Criado en la montaña antioqueña, a veces es muy difícil que a uno le guste la sabana. Él la ve toda del mismo color, sin contrastes. Para Carrasquilla es fundamental los contrastes y la sabana no se los da. No le gusta el permanente llover. Tiene un texto que es muy bonito que llama Invernal, y es ese permanente llover del día entero sobre Bogotá. No le gusta. No le gusta las mujeres todas vestidas de negro y los hombres todos vestidos igual, ¿cierto? Le gustan los colores, y las descripciones más importantes de Carrasquilla tal vez son en vestidos y en la manera como se arreglan las negras. Le encanta el poder de los colores que los negros tienen, le encanta. Pero le gusta, piensa que Bogotá es una sociedad mucho más abierta que la antioqueña. Sorprendente. Él no es pues el que no hace ninguna mitología de Antioquia. Carrasquilla es un crítico fuerte de nosotros y de nuestra cultura. Pero ustedes saben algo que es importante: hay que amar mucho para hacer una verdadera crítica. Cuando no se ama, la crítica no tiene más que pasiones bajas y rastreras. Hay que amar mucho para criticarse, si no, no se puede hacer la crítica. Muchas son las cartas que tiene. Esas cartas son tan fundamentales como la obra pública. En las ediciones de la Universidad de Antioquia y de Bedú se recogieron las cartas, pero han aparecido nuevas cartas que dan incluso muchas miradas nuevas sobre quién era el Tomás Carrasquilla. Entonces, esa es la escritura de Carrasquilla. Las cartas son muchas y muy interesantes. Allí está expuestas muchas de sus teorías. Bueno, pasemos a lo otro. Todavía aguantan un poquito. ¿Para qué le sirvió tanto leer? Si es que la pregunta puede hacerse así, tal vez esté muy mal hecha. Carrasquilla permanentemente usa lo que lee para su obra. Y es una maravilla la manera como cita. Él simplemente, para darle vuelta al asunto que quiere decir, para ejercer como la posibilidad de proponer otra alternativa, o para llenar de sentido si la gente se interesara en ver de qué está hablando, de qué se trata, da la vuelta y cita algo de toda su lectura. Y cita de cualquier parte, cita de actores, cita de hojas volantes, cita de periódicos. Insisto, no es un repentista, él investiga, él lee todo. Yo no sé si le pasaba como a Cervantes, pues, que cogía la hoja del piso y la leía, pues pueden ser mitos ambos, pero Carrasquilla lo hace también. Carrasquilla es un enorme lector de todo, y todo aparece en su obra, lo antiguo y lo nuevo. El último, el escritor por allá de la época medieval que nadie conoce, y el nuevo que acaba de aparecer. Yo quiero proponerles dos cosas. Yo no sé si ustedes han leído Salve Regina, pero vale la pena que la lean. Es una de las novelitas más hermosas y se lee rápido. Salve Regina tiene un epígrafe: la gentileza del morir comprende. Ese epígrafe es de Leopardi. Bueno, Salve Regina es la exploración de ese poema. Yo les quiero leer el poema de Leopardi, de donde Carrasquilla saca el texto. En una parte, el poema se llama Amor y Muerte, de Leopardi. Está... ¡Ay, lo boté! No, tranquilo. Ahí está bien. Perfecto. Bueno, el poema está en Los Cantos de Leopardi, y el poema es de Amor y Muerte. Voy a leerles el fragmento
en el que se basa Carrasquilla para escribir a Salve Regina. Hasta la tosca plebe, el labriego que ignora toda virtud que del saber deriva, hasta la joven tímida y esquiva, que de la muerte al nombre sentía sus cabellos erizarse, contemplan ya la tumba y el sudario con un mirar de fortaleza lleno. Y en hierro y en veneno meditan largamente. Y aún en su indocta mente la gentileza del morir comprenden. Tanto a la muerte inclina de amor la disciplina, y es frecuente que la interna pasión llegue a tal punto que la fuerza vital no se sostenga y ceda el cuerpo frágil a la terrible lucha, y de esta suerte por fraterno poder triunfe la muerte. Ríe entonces el mundo, al que el cielo vejez y paz consienta. Ríe el mundo. Recuerden el párrafo que les acabo de leer de Salve Regina, cuando muere Regina, ¿cierto? Más o menos esto, ríe entonces el mundo, al que el cielo vejez y paz consienta. Es la exploración de esa poesía de Leopardi, la que Carrasquilla usa para escribir su Salve Regina. Pueden decir, y puede ser cierto, casi lo vuelvo a tumbar, y puede ser cierto, que la historia pasó, que fue en Concepción, que había una muchacha, ¿qué tal? Puede apoyarse en alguna anécdota por ahí, como posiblemente el niño Jesús de Dimitas Arias fue en un viaje a Yolombo que hizo y vio una familia que eran 2 solteronas y un solterón cuidando un niño Jesús como si fuera un niño chiquito, vestirle, hablarle, Y después Dimitas Arias, el maestro Tullido, hace lo mismo, coge al niño Jesús y lo viste, le habla y le enseña las primeras letras. ¿No es cierto? Puede ser, no importa. Lo importante es que logra algo además interesante con respecto al texto, al poema de Leopardi. En Leopardi el deseo parece bastante sutil. En Carrasquilla él sabe que el deseo siempre va a manchar el alma humana y eso es una belleza. Así que les recomiendo. En contraste, en épocas de guerra, estamos en la guerra del 76 en Luterito, y en contraste con él, por aquí debe aparecer, creo que debía haber marcado, en contraste con él en Luterito, estamos en plena guerra, y a este señor, a Carrasquilla, se le ocurre citar a Rafael Núñez. Había que hacerlo, ¿cierto? Eran las águilas de Rafael Núñez, las 200 águilas, dicen Luterito. Voy a proponerles el poema de Rafael Núñez, porque hay un abismo entre Leopardi y Rafael Núñez, pues lo sabían, perdonen la redundancia. Dice el poema de Rafael Núñez en plena guerra, se llama Grandeza y Decadencia. Eran muchas las águilas, eran más de 200, de pico fino y corvo, de alas grandes y negras que del sol meridiano el esplendor velaban, y con siniestro ritmo volaban y volaban. ¿A dónde van las águilas? Tal vez a lo infinito, buscando de la gloria los mundos nunca vistos, queriendo de los astros bañarse en láurea lumbre, perderse de lo inmenso la impalpable cumbre, y siguen en su vuelo. Pausado, silencioso. De Roma recordando los cielos ya remotos, mas de un rebaño en medio de súbito bajaron, y en un breve momento todo lo devoraron. Después de aquella orgía de que salieron hartas, en vuelo majestuoso marcháronse las águilas, y nunca los pastores que de temor huyeron, nunca más el balido de su rebaño oyeron. ¿Cierto? Estamos hablando de historias y Rafael Núñez, de guerras, y Rafael Núñez es un protagonista esencial de esas guerras. Una y otra vez, Carrasquilla va a usar todo lo que ha leído para darle un giro, para hacer un guiño, para hablar de los demás. Porque Carrasquilla sabe que no son las frases lo que crean a un autor, sino el estilo, es decir, la impronta personal del escritor, su carácter, su alma,
sus maneras de estar en el mundo. Voy a leerles las opiniones, porque quiero llegar a eso, las opiniones de Baldomero Sanincano y Ñito Restrepo sobre Carrasquilla, porque nosotros hemos difundido la idea que Carrasquilla no se puede leer porque tiene demasiado lenguaje campesino, demasiada oralidad, y que en ese sentido no sale de su tierra. Eso opinaban ambos, Ñito Restrepo y Baldomero Sanincano, grandes escritores, no cualquiera. Dice Ñito: Carrasquilla es antioqueño raizal por el alma, por los sentimientos, por el lenguaje en que escribe sobre todo, habiéndose consustanciado de tal suerte con su tierra, que eso mismo en que estriba su gran fuerza de pintor eximio de sus cuadros, le quita público que pueda comprenderlo y apreciarlo. Si los ingleses hubieran pensado así de Shakespeare, Shakespeare no escribió en lengua londinense. Shakespeare no escribió en inglés clásico. Shakespeare escribió con los modismos de su tierra, alguna cosa upón. A mí se me olvida siempre cómo se llamaba el pueblo donde nació, pero es así como escribe. Hay una biografía, eso. Hay una biografía muy buena de Shakespeare, de Ackroyd, y muestra la diferencia tan grande de lenguajes y cómo Shakespeare, además, también escribía fonéticamente, también ponía a hablar a la gente como hablan en su tierra. El segundo, y entonces Shakespeare no lo conoceríamos hoy, hacia Carrasquilla tampoco se le conoce. Baldomero Sanincano dice: las brillantes y portentosas cualidades de escritor y poderoso y gracioso estilista que es Carrasquilla, en el sentido estético más puro de este calificativo, no puede apreciarlas quien no conozca en todas sus variedades y caudal de matices el decir antioqueño. El lenguaje siempre será un obstáculo para entender y apreciar fuera de Colombia a uno de los grandes taumaturgos de la frase nacidos en este país. En oposición, Alberto Lleras Camargo, cuando le dieron a Carrasquilla el premio Vergara y Vergara por la primera parte de Hace tiempos, en su discurso, la noche de entrega del premio, que no fue Carrasquilla porque ya estaba atado a una silla medio ciego, creo que ya lo habían operado, y en todo caso ya no podía caminar, dijo esto Alberto Lleras Camargo: ¿por qué Carrasquilla no tiene la admiración popular que merece? ¿Por qué no se conoce su obra en todas partes? ¿Por qué no se destaca esa figura señera de nuestras letras que cuenta los más admirables relatos de nuestra raza, en nuestra lengua, con nuestros sentimientos? La profunda unidad de la nación colombiana encuentra en Carrasquilla la demostración eficaz. No son esas mismas voces antioqueñas, nacidas en la montaña agrícola o al borde de los ríos mineros, las mismas que oímos en Santa Fe transitar como autóctonas y tradicionales por la garganta de las abuelas, y ese misterioso trasmundo de la negrería supersticiosa de las minas no llegó también hasta nuestra infancia en labios de alguna mulata sabanera que distribuía su tiempo entre mecer nuestro sueño, rezar a Dios y precaverse contra los espantos y embrujamientos. En la Antioquia de Carrasquilla, religiosa, fanática, radical y blasfema, simple y profunda, andariega y hogareña, está toda la República. Bueno, la diferencia entre nosotros mismos y los de afuera. Hoy es algo que ameritaría pensarse muchísimo más. Voy a meter la pata. Cada vez nos da más dificultad pertenecernos a nosotros mismos o hacernos querer por los demás. Es complicado, estamos en un tiempo difícil para Antioquia. Y creo que uno de los pasos que habría que dar en este tiempo difícil es volver sobre lo que es Antioquia y la cultura. Y sobre eso les quiero leer, para terminar, dos últimas opiniones diferentes a las de Cano y Ñito,
de dos escritores más contemporáneos, Rafael Gutiérrez Girardot y alguien de aquí de la Universidad de Antioquia, Luis Iván Bedoya. Dice Gutiérrez Girardot sobre la obra de Carrasquilla: Gutiérrez Girardot debe estar por aquí. Clasificar a Carrasquilla como realista, como novelista realista, regionalista o costumbrista es absolutamente un desacierto. Carrasquilla desarrolló con su propia experiencia y con su capacidad artística los principios de la novela europea tradicional. Hay en Carrasquilla sorprendentes semejanzas con los novelistas europeos o de tradición europea, que indican un mismo origen y que, para juzgar a Carrasquilla, muestran una fuerza y una personalidad creadora como hasta ahora no ha tenido la literatura hispanoamericana. Digno de atención es el lenguaje regional de Carrasquilla, no como ejemplo de peculiaridades, sino como una concepción del lenguaje, especialmente del ritmo, de la fuerza expresiva, si se quiere, del color. Hay una razón artística por la cual algunos grandes escritores se sirven de regionalismos, y que no es simplemente el puro deseo de dar a la obra un color local. Los regionalismos son la expresión de un defecto en la lengua madre y, por otra parte, la vida misma del lenguaje. Su uso hace más flexible a una lengua, la extiende, le da ritmo y representación más ricos, la hace más móvil y más capaz de expresar una vida real igualmente rica. El gozo y la fluidez de la prosa de Carrasquilla deben mucho a estas virtudes, al uso de sus regionalismos. La prosa castellana gana en ritmo, esto es, en vida, en fuerza expresiva, sin dejar de ser castiza y castellana. Y la otra es la opinión de Luis Iván Bedoya en su análisis de la novela Luterito. El uso paródico de figuras de la oratoria, la literatura, la tradición legendaria griega y romana, la política, la religión y la Biblia dan dimensión universal, enmarcan ampliamente el destino y la actuación de los personajes carrasquillanos y proyectan en un horizonte más amplio una historia tan localizada como es la de Luterito. Carrasquilla ha logrado no solo contar el drama novelesco de un héroe en una parcela del territorio colombiano, sino que ha proyectado este drama en el campo del debate sobre la construcción republicana colombiana. Más ampliamente todavía, la novela se encuadra en el ambiente propio del debate ideológico de la Europa occidental. Bueno, ya están cansados, supongo. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento la profesora Judith Nieto le damos la bienvenida porque va a ser ella quien acompaña a nuestra invitada en la mesa. Ustedes pues ya conocen a la profesora Judith, ella es escritora, psicoanalista y es por supuesto la gestora y coordinadora académica de esta cátedra. Ambas van a conversar sobre la temática propuesta. Quienes deseen participar ya saben, entonces levantan la mano para yo pasarles el micrófono. Ay, se les sabe. Antes de empezar a conversar con Leticia y de que empecemos a conversar todos, como ya sabemos, voy a leer unas líneas de la homilía 1 de Carrasquilla, que me pareció muy bien pues que Leticia, en el recorrido que nos hizo de la obra, de las obras de él, de las múltiples y diversas obras que él tiene, que no es solo cuento y novela, traer un ejemplo de estas homilías, que tiene que ver incluso con algo a lo que ella aludió ahora sobre
como la condición humana, más o menos, que era lo que decía ella ahora, pues, y la necesidad de ser indulgentes, pues, con los otros. Dice así Carrasquilla en esta homilía: parece que en estos endiablados hay más ficción de sentimiento que en cualesquiera otros de la laya. Con sobrada prudencia puede levantárseles el testimonio de que son maniáticos por duplicado, la manía de simulación y la de exhibición. Ciertamente, tanta maldad no parece humana. El hombre es pequeño y miserable ante la ética, ante ciertas filosofías, pero jamás será ángel ni demonio ante la naturaleza. Será lo que tenga que ser, un ejemplar humano, que es para mostrar, pues, que lo que somos, mejor dicho, ¿cierto? Bueno, a mí me impactó del trabajo de Leticia, pues de la intervención de ella. No, los que no somos comunicadores sufrimos mucho con estos aparatos. Bueno, lo tumbamos, no nos sabemos sentar. Bueno, listo, bueno, gracias. Y me llamó sorprendentemente el hecho de que cuando estábamos, pues, preparando esta intervención de hoy, yo no sabía que Carrasquilla también fuera ensayista. Leticia, que ha editado varias obras pues ha hecho varias ediciones de la obra de Carrasquilla. Una de ellas fue editada con motivo de los 150 años, 150 ¿cierto? Del nacimiento de Carrasquilla, y que hubo se hizo una edición se llama Obra Escogida. La editaron Ministerio de Cultura, Gobernación de Antioquia, pues, o contribuyeron a esta edición Ministerio de Cultura, Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia. En esta obra, en la introducción, Leticia dice una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Ella hizo varias alusiones ahora a esa situación, y es, hablando de Carrasquilla ensayista, dice que escogió los ensayos que muestran el alma del escritor. Entonces yo quisiera que Leticia nos dijera un poco qué es, cómo, ¿cuál es el alma? Sí, exacto, cuál es el alma del escritor en los ensayos. Sí, se puede, pues, preguntar así. La epopeya de las almas no se escribe, dice Carrasquilla en un ensayito que llama Escobas. La epopeya de las almas no se escribe y Dios no quiere ser Homero. A ver, yo pienso que sí habría que estudiar un poco más a Carrasquilla, no tanto porque uno conozca su alma como porque uno conozca al personaje, al hombre que pensaba sobre el mundo y sobre el ser humano, y eso lo encuentra sobre todo en los ensayos. Carrasquilla es una persona, para muchos para muchos de nosotros, una persona conservadora, muy religiosa, amante de una Antioquia idealizada, etcétera, etcétera. Realmente Carrasquilla es un alma muy liberal. Carrasquilla siente que lo que acaba de leer ella de la homilía lo repite no sé cuántas veces. Todo lo dice en Escobas también. Yo cito Escobas porque parece muy bonito texto, pero lo dice: entre el cielo y la tierra cabe toda la infinita gama de lo humano. Todo tipo de hombres, todo tipo de situaciones. Es infinita la humanidad como infinita la naturaleza, infinita en su obrar, infinita en sus gestos, infinita en sus interpretaciones. Entonces, no hay nada que deba ser, nada en términos rigurosos, que deba ser rechazado. Debe ser rechazado en términos morales o en términos ideológicos, y ahí podemos empezarnos a discutir todo lo que quieran. Pero lo humano es infinito en sus posibilidades, como infinita es la naturaleza, porque el ser humano no es una cosa distinta de la naturaleza. Para Carrasquilla se puede decir que sí existe eso de la naturaleza humana, entre comillas. El primer Adán es tan igual en sentido humano al último Adán, es decir, a nosotros hoy, por ejemplo. Entonces,
Carrasquilla es condescendiente con el ser humano y es muy raro verlo rechazar a las personas. Digamos que lo que rechaza, lo que más detesta Carrasquilla en su vida es el yoísmo, ¿no es cierto? Él lo llama yoísmo. Esta necesidad del hombre de hablar de sí mismo, de mostrarse a sí mismo, de hacer su propia biografía, de recalcarle a los otros su biografía. Dice, el yoísmo realmente es el mayor obstáculo para las relaciones sociales y es además lo más impertinente que se puede hacer socialmente. Mientras menos hablemos de nosotros, más hablamos de nosotros, llega a afirmar Carrasquilla. Leticia, creo que lo que dices ahí al final, pues como de cómo mira Carrasquilla al hombre, se resume un poco pues como en ese pequeño fragmento de la homilía que traje, es que no es más que un ejemplar de la naturaleza humana, pues como que no pidamos más ni vamos más allá que eso somos, es como lo que él, y yo creo que por eso insiste tanto Leticia como en la importancia de ser indulgente con el otro, ¿sí? Como que nos tiramos demasiado, pero que hace falta pues ese ponerse, si se quiere decir, pues como lo decimos tanto coloquialmente, en el lugar del otro, pues por usar una frase ya quizá casi manida. Y si ¿sí? me deja leer el pedacito, Claro, que sí. hace rato estoy citando ya, voy a quitar la gana. Dice en Escobas Carrasquilla, ¿quién sabe Carrasquilla, el ministerio, en ese momento el Ministerio de Obras Públicas estaba en el antiguo convento de los Padres Dominicos en Bogotá. Ustedes recuerdan que Cipriano de Mosquera sacó a cuanto cura y cuanta monja había, y entre ellos cayeron los dominicos. Entonces el convento se había entregado y pertenecía a la burocracia del gobierno colombiano. En esa burocracia trabajaba Tomás Carrasquilla. No era gran cosa su trabajo era estar en la portería recibiendo las cartas y mandándolas para donde debía ser. Esa es la verdad. No hacía nada más. Pero decía, no dejan hacer nada más porque esto está lleno de gente, pero a él le tocaba repartir las cartas. Eso era todo su trabajo en el ministerio. Pero estaba contento en Bogotá, el trabajo le gustaba. Bueno. Y dice con respecto a los padres dominicos, en una tarde, está a la media tarde, está solo, ve un hombre abajo barriendo el patio de los dominicos, y él está pensando sobre esos dominicos que más o menos habitan los extramuros como fantasmas ahí. ¿Quién sabe cuántos elegidos poblarían estos lugares? ¿Quién sabe cuántos diablos? Toda vida interior es un arcano. La epopeya de las almas no se escribe y Dios no quiere ser Homero. De tantos seres como le buscaron o aparentaron buscarle en esta mansión de paz, no habrá de quedarnos nada. No dejarán un ápice, tan solo los espíritus de los que ya no existen en la tierra. Algo que llegue a los vivos por los sentidos o por las potencias, ni por las sutilezas del oído, ni por las instrucciones del olfato. No, perdónenme que era un poquito antes, ese es el final de lo que les voy a leer. Aire de misterio y de beatitud se difunde por el recinto. Parece que vagaran por las crujías las sombras venerandas de los frailes. ¿Acaso hayan dejado en ese ambiente, donde moraron tantos años, algún efluvio psíquico que llegue hasta nosotros? Tal vez emanaciones de corazones torturados, de nostalgias del eterno bien. Tal vez de raptos del amor divino, de ensueños de santidad o de aventuranzas inefables. Tal vez de luchas con tremendas tentaciones, de avideces en la piedad, de vacilaciones en la fe. ¿Y por qué no de los tormentos de una conciencia culpable? ¿Por qué no de la atonía de un alma muerta? Hombres eran estos padres dominicos, y la infinita gama entre el cielo y el infierno en lo humano cabe y en lo humano se comprende. Y ya sigue lo que les leí al principio. Bueno, Leticia, no había dicho antes algo muy importante. Para mí, Leticia no me vaya a regañar, para mí estamos ante, yo creo que la persona más conocedora de Carrasquilla en Colombia.
Que no es gran ¿Cuántos? ¿Llevas cuánto? 14 años. Así seguidos, pues frente a la obra, haciendo estas ediciones que ya son varias, la biografía que ya terminaste, ¿cierto? Sí, Pues ya o que está, terminé. es que le ha tomado pues más de 10 años. Entonces, me parece que es una ocasión muy interesante pues para la cátedra, para ustedes pues como asistentes a la cátedra, contar con Leticia, pues ya hemos visto pues lo que nos cuenta, que para muchos era conocido, para otros no, pero hay en Carrasquilla algo muy interesante, Leticia, que quisiera que conversáramos, y entonces en eso vamos como alternando pues los temas de conversación, y son los placeres de Carrasquilla. Y uno o dos de los placeres que tenía, además pues que tenía muchos más, dos que son oportunos para esta cátedra, es que a Carrasquilla le gustaba escuchar y leer. Ahondamos un poquito sobre eso. Ahora dijiste algo, pero sería bueno. Estamos como... en el comienzo de la literatura escrita, comienzo entre comillas. Carrasquilla no es el primer escritor de Colombia, pero no se ha escrito tanto. La educación no ha llegado a todas partes, no todo el mundo sabe leer y escribir. Insisto, recuerden que estamos por allá, Carrasquilla nace en 1858, Colombia apenas se está construyendo como república, ya tenemos todas las historias de la España, pues que no dejaba traer libros, sino nomás santorales o cosas de esas, que no todo el mundo sabía leer ni escribir, etcétera, etcétera. Carrasquilla viene de una cultura de la oralidad, ¿no es cierto? Que la oralidad es, dijéramos, el inicio de cualquier literatura. Carrasquilla escuchó en las montañas antioqueñas 1001 relatos españoles o populares, cuando en La diestra de Dios Padre, Soto Borda lo acusa de haber plagiado un cuento. Efectivamente él dice, claro, ese es un cuento que contaban las viejas de mi parroquia, doña Gertrudis, me acuerdo que llamaba La Perrucha, que lo contaba y se reían y disfrutaban mucho. La gente hablaba de espantos. Muchas leyendas españolas llegaron a América y lo raro es que uno también encuentra en La diestra de Dios Padre en Argentina. ¿Quién es el autor de Martín Fierro? Ese señor escribió. En Martín Fierro aparece también la historia de En la diestra de Dios Padre. El ánima sola, esa es una leyenda que viene desde hace muchos años y que recorre el mundo. El prefacio de Francisco Vera, que es una berraquera, ese prefacio de, no puede decir berraquera. No, aquí sí. se puede. Sí se puede. El prefacio de Francisco Vera aparece en el Quijote, ¿cierto? Y lo trae como leyenda popular Marín. Es decir, Carrasquilla se hace escuchando al lado del hogar, no de la chimenea, del hogar, es decir, de la cocina de leña, que llenaba esos techos, y los describe muy bien en su obra, que llenaba esos techos de humo negro, etcétera, etcétera, y al lado de una vela, alumbrados por velas, conoce el placer de escuchar. Y siempre, siempre, nosotros entre los anecdotarios de Carrasquilla siempre se habla de que era un gran conversador y que cogía la palabra. Le gustaba más que conversar, escuchar. Y escuchaba siempre, y el que contara cuentos, es decir, era el amor de Carrasquilla, el que le contara cuentos, historias, incluso chismes sociales, no había problema, con eso sabía qué hacer, pero pertenece en primer lugar a la literatura oral. Por eso también su idea, cuando le dicen que como, por ejemplo, en La diestra de Dios Padre, que tanto lenguaje campesino dice, así hablamos. Así nos expresamos. Si yo pongo a un personaje, por ejemplo, el Zarco es muy bonito en ese sentido, porque en el Zarco, esa fue una obra mayor que se me olvidó decir ahorita, yo la amo mucho. En el Zarco hay una boquineta. ¿Cómo habla una boquineta? Pues yo no lo puedo poner a hablar bien, ¿no es cierto? En la novela tiene que hablar como boquineta, y un negro no habla como un blanco. Y el Francisquí de Salve Regina, por favor, amen ese negro, con su llanto doloroso. Al final uno no llora por Regina y no por Francisquí. Eso es una maravilla. Entonces eso, el lenguaje, la manera como hablamos es nuestra alma. Y
eso lo aprendió Carrasquilla amando una época que era ante todo de la cultura oral, como hoy sería una época de series, si ustedes quieren, y todos hablamos de las series, y nos gusta, no sé, La Casa de Papel, que yo nunca vi, ni no sé cuál otra cosa. Somos eso, somos la época, por eso también quería leerles el texto que les leí al comienzo. Somos una cultura y una época. Y Carrasquilla es antes que nada es de la cultura oral, y recrea el ánima sola, y recrea hay otro, el Gran Premio, es una leyenda medieval. Es decir, coge las leyendas y las vuelve y las escribe, ¿qué importa? Las escribe como nosotros en Antioquia y en los montes antioqueños nos las apropiamos. Las hace distintas y las hace iguales. Bueno, recuerden pues que este es el momento en que ustedes también participan, o sea que estamos atentos a las intervenciones que quieran hacer. Leticia, hay bueno, como esa idea de que voy a decirla pues como la dice el común de la gente, y como yo no sé si todavía la enseñan en la escuela, si es que en la escuela enseñan la ley de Carrasquilla, yo dudo, pero pensemos que sí, que Carrasquilla es costumbrista, ¿sí? Usted que tiene ese acercamiento tan disciplinado, profundo, por el entusiasmo pues que transmite en su exposición, pues con respecto a Carrasquilla uno lo adivina pues fácil de ese conocimiento de este autor. ¿Será que nos puede decir algunas cosas? ¿Por qué él no es costumbrista? Pues que no sea una pregunta así como para usted, como de, En ¿cómo realidad- me hace esa pregunta? Pero En la realidad gente se ha sigue dicho pensando que es en eso. costumbrista por el lenguaje, estrictamente. Si no hablaran campesino, tal vez no lo tildaban de costumbrista, así de sencillo. Porque yo no sé, yo creo que este señor, ¿cómo se llama el de aquella? Sí, ya me acordé. Ustedes leen Tolstoy y Dostoyevsky y hablan y no salen de Rusia. Claro. ¿O ustedes creen que Cervantes. Tolstoy y Dostoyevsky salen de Rusia y les describen Venecia que se está ahogando por estos días? No, uno conoce el alma del campesino ruso en Tolstoy, y de una manera hermosa, y es el campesino ruso, que me imagino que en Rusia también debe tener algún lenguaje distinto al que nos traducen, porque el campesino ruso en las obras traducidas habla como el conde de Tolstoy, ¿no es cierto? Bueno, y también conocen los asuntos morales de esa raza eslava tan duras, y si no me creen, vayan a Sándor Márai en Dostoyevsky, ¿no es cierto? Esa crisis, ese mundo moral terrible que se ahonda, que después, y podrían hacer la confrontación entre el mundo moral de Dostoyevsky, por ejemplo, en Los Hermanos Karamazov, y el mundo moral propuesto por Thomas Mann en La Montaña Mágica. No digo ni mal, ni mejor, ni peor, digo dramáticos ambos, terribles ambos, pero épocas muy distintas y problemas morales muy diferentes, ¿no es cierto? Entonces, miren, Carrasquilla es exactamente lo mismo. El regionalismo, el costumbrismo se le ha adjudicado simplemente por el lenguaje. Y llevo 3 años peleando, no sé si ya lo logré, que la valla que ponen en Santo Domingo a la entrada no diga cuna del costumbrismo antioqueño. Y yo digo, quiten esa valla, llevo 3 años, no sé si puede que lo logremos con el nuevo alcalde. Miren, la literatura de Carrasquilla, en su creación de personajes, en su creación de anécdotas, ustedes han visto algo más grande que la pobre Filomena Alzate como personaje solterón en la literatura colombiana o en la literatura universal. Esa mañana, después de que llega Sarito, ¿cierto? Ese Sarito horrible, ese bogotanito presumido que viene a estafarla, llega Sarito, muy contento, y esa misma noche ella apenas ve ese muchachito, bien plantado, pinchadito, bogotanito. Esa noche la pasa, noche toledana llamaban eso, en vela, no sé, sudando,
Es decir, el erotismo que hay en esa sola escena de esa noche, no, es que creo que me picó una pulga, es que no sé qué, no, cierto, lo apicó la pulga a esa pobre. Es una solterona que inmediatamente cae rendida de amor por ese y se cree que Sarito también la quiere. Y una mañana, la mañana siguiente, muy temprano, se levanta y se arregla bien arreglada, pero estamos en plena noche, por favor, todavía es 4 de la mañana, 4:30, está oscuro. Se arregla bien arreglada y se va para su almacén, porque es una agiotista más o menos. Se va para, más o menos no, agiotista. Se va para el almacén. Cuando llega al mediodía y se mira al espejo, ve los horrores que ha hecho, porque hasta se sacó capul, toda coqueta, toda coqueta. Ve los horrores que se ha hecho y se muere de la angustia al verse tan horrible frente al otro, ¿cierto? Mire, en esa escena, yo llamaría las revelaciones del espejo, en esa escena uno llora y ríe con Filomena Alzate. La mujer solterona que por soledad empieza a creer que ese muchachito la ama profundamente, amor del alma, llama Carrasquilla uno de los capítulos en que toman la decisión de juntarse, pues, Sarito y Filomena y se van de paseo muy juiciosos. Y ahí está el Quijote. Entonces trae al Quijote ahí mismo. Entonces, se van de paseo a la finca El Cucaracho porque el yo, la representación eximia del yo, que es el hermano de Filomena, Agustín Alzate, está por allá pasando una golpiza que le dieron y bueno, no se va a reponer nunca porque está con la bilis alborotada y estos se van de paseo a saludar a Agustín Alzate, ¿cierto? Y muy de paseo, muy sí señor, ahí está Don Quijote. Ustedes lo leen y se mueren del placer, por eso yo insisto, las otras obras son más serias, quizá un poco más académicas. Frutos de mi tierra es tan placentero como leer cualquier gran obra entre comedia y drama, porque finalmente Carrasquilla tiene siempre el giro de que lo que uno viene riéndose, de pronto le da el giro y uno cae y produce compasión. El cierre de Frutos de mi tierra es compasivo en absoluto, esto es de compasión. La negra Bernabela de Frutos de mi tierra es una maravilla, más sabiduría imposible. Léanse nomás a la negra Bernabela si quieren. O la descripción del Medellín desde el Cucaracho. Eso es una belleza como pinta Medellín ahí. Ahora ya no seríamos capaces de alabarlo así. Pero en esa época todos los poetas nacionales y locales le cantaron a Medellín por su belleza, al Valle de Medellín por su belleza. Hoy ya no, pero era un tópico en la época clásico. Medellín, el Valle de Medellín era hermoso. Y todo el mundo lo disfrutaba. Y ya es difícil verlo a veces, sobre todo con la contaminación desde allí, desde Las Palmas. Bueno, de acuerdo a lo que usted nos dice, los comentarios o las críticas que se le hacen a Carrasquilla, lo que están demostrando más bien no es el parroquialismo de Carrasquilla, sino el parroquialismo de los críticos. Porque me recuerda en este momento 4 obras donde el estilo de escribir es muy local, pero a la vez universal, y es Huasipungo, El Señor Presidente, El Gran Sertón Veredas, de Guimarães Rosa, y otra novela que leí hace poco, que la leí, pues traté de leerla en inglés, y porque la traducción en español era muy pulida, muy blanca, digámoslo así, se le quitaba toda la riqueza del vocabulario y es de ratones y hombres de Steinbeck. Y a nadie, pues nunca he oído decir que Steinbeck es costumbrista. Y los personajes de Steinbeck son absolutamente, solo hablan como se habla en el sur de los Estados Unidos. Supongo yo que los traductores pues habían oído decir que de ratones y hombres es una obra maestra y trataron de pulirla, entre comillas, para los hispanohablantes. Y siente uno como la tristeza también de ese cuento de las traducciones, cómo le roban toda esa belleza a esta obra. Entonces, el hecho de que Carrasquilla escriba como se habla en Antioquia no le quita universalidad.
la universidad le da el tema y la belleza de esas imágenes y de esas metáforas y todo lo que transmite pues, de su conocimiento. Y lo otro que quería decir es una pregunta que me he hecho yo, que usted también la hacía, y es, cuando uno lee Carrasquilla, uno dice, pero este señor, ¿cómo se conseguía esos libros? Uno viviendo en Santo Domingo, en un pueblito más chiquito que Medellín, que era otro pueblito, y ya leía libros europeos casi que en tiempo real, digámoslo así. Esa es una investigación que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo la llamo la ruta de los libros, porque estamos en 1860, 1870, y uno se sorprende. Carrasquilla, por ejemplo, se sorprende cuando llega a Bogotá en 1896 a editar Frutos de mi Tierra. Dice, ¿cómo que esta gente no conoce a fulanito, a sutanito y a peranito? Lo dice en una carta. Y para nosotros es pan de todos los días, ¿no es cierto? Realmente Antioquia, supuestamente tan cerrada, tan alejada del mundo, yo pienso que ese ha sido otro mito sobre Antioquia, que éramos alejados y separados del mundo porque nuestras montañas, la gente caminaba mucho, la gente se daba unos viajes impresionantes, y yo no creo que estuvieran tan cerrados si uno sigue lo que la gente leía en Antioquia en esa época. Leía más que hoy, que ya le dieron, acaban hace 15 días un premio Nobel a una Olga no sé quién polaca, y ya se consiguen librerías, ¿no es cierto? Ya es que traducida y todo, pues si uno la consiguiera en polaco al menos, pero no, ya está traducida. Y sin embargo, se leía más antiguamente, con mayor interés que hoy. Entonces, finalmente, sí, esa ruta de los libros y cómo llegaban, muchos barcos, la gente que viajaba al Magdalena, subía, iba a hacer comercio en las Antillas o a Europa, pero eran 6 meses de viaje. Y si ustedes le siguen las primeras ediciones a los libros que cita Carrasquilla, bueno, les voy a dar otra idea que es importante. Si ustedes siguen el pensum de lo que estudió, Carrasquilla estudió aquí en la Universidad de Antioquia. Llegó en 1873 cuando tenía 15 años y estudió hasta el 76 cuando arrancó la guerra. Si ustedes siguen el pensum que existe, aquí lo encuentra uno en el archivo de la universidad, el pensum, los libros que lee Carrasquilla, los libros que les ponen en la academia, son libros que funcionan en toda Latinoamérica, en toda Europa, e incluso algunos en Rusia. Ustedes siguen esa investigación y la van a encontrar. Son libros con los que estudia el parisino por allá en cualquier escuela y Tomás Carrasquilla en la Universidad de Antioquia aquí. Además de Astete y de los consabidos. Bueno, ustedes ya no todos aquí tenemos más o menos la edad de saber quién fue Astete. Hay muy poquito que no sepan. Buenos días. Voy a referirme nomás a Yolombó. Hay 2 cosas importantes ahí, tengo 2 temas. Uno, la fiesta de negros en Yolombó, la descripción del pueblo, las curvas, la recurva, cómo se organizó. Y 2, la parte etnográfica, ya no urbana, sino rural, de los 2 viajes, de Carrasquilla a partir de Bárbara Caballero, el que hace a Santa Fe de Antioquia y el que hace a Nare con el novio que le engañó. Más o menos, ¿cómo ve usted entonces ese etnógrafo que es Tomás Carrasquilla? A ver, Bárbara Caballero efectivamente es ascendiente de Tomás Carrasquilla. Bárbara Caballero, históricamente hablando, Bárbara Caballero es una hija soltera de Pedro Caballero y la Moreno. Isabel Moreno, hija de Bárbara Caballero, tiene un sobrino que es el preferido, Martín Moreno. Martín es un sinvergüenza, diríamos hoy, un muchacho que las hace todas, mata a un esclavo porque lo crucificó, se roba a una muchacha, no es así, hasta que Martín es compañón, lo que es cierto, y que era arzobispo de Bogotá en la época de la colonia, le da su bendición y le dice, mi hijo, Martín es el sobrino preferido de Bárbara Caballero. Martín tiene 13 hijas de la primera mujer y como 8 de la segunda, es más o menos así. De la primera mujer, la hija es Isabel. Isabel es la abuela materna de Carrasquilla, ¿no es cierto? Isabel Moreno. Se casa con Juan Bautista Naranjo. Y ellos tienen Isilda,
que se casa con Rafael Carrasquilla y de ahí sale Tomás Carrasquilla e Isabel Carrasquilla. Entonces, efectivamente es su ascendiente hacia arriba. Bueno, por un lado. Por otro lado, la historia de Bárbara Caballero se contaba en toda la región porque fue una mujer efectivamente rica y minera. De hecho, en el archivo de Antioquia está la declaración de propiedad de una mina de Bárbara Caballero. Ella realmente existió, realmente tuvo mucha plata y su historia se hizo leyenda. Si la engañaron o no a este señor que se llamaba de Sanlúcar de Barrameda, el mismo lugar, él dice que es de Sanlúcar de Barrameda, el mismo lugar de donde descienden los Carrasquilla, ¿no es cierto? La genealogía Carrasquilla empieza en Sanlúcar de Barrameda. Fernando de Orellana, se hace pasar por Fernando de Orellana. Si la engañaron o no, la historia tiene dos versiones. Una, nadie la engañó, se murió simplemente. Otra, sí fue engañada por Fernando de Orellana. ¿Cuánto puede la ficción y cuánto la realidad? Mire, una cosa es la anécdota de la literaria y otra cosa es que esa anécdota construya su verosimilitud. Carrasquilla, para escribir ese texto, no solo recurrió a la memoria de toda su gente, sino que además investigó en papeles públicos. No eran muchos los que había, dice, los archivos aquí no conservamos mucho, pero igual él fue e investigó. Entonces, ese viaje de Fernando de Orellana y Bárbara hasta coger el río, que ahí la deja abandonada y Bárbara se tiene que volver y pasó más o menos loca un tiempo y Yolombó se murió. A nivel de anécdota puede ser la muerte de una época, puede ser la muerte de un país. Ella murió rezando para que Simón Bolívar se convirtiera, ¿no es cierto? Porque ¿cómo así que contra el rey? Entonces murió rezando eso. Hace parte de la anécdota, pero lo que sucedió en Yolombó, cómo fue nuestra colonia, cómo manejamos los asuntos, eso es investigación y esos son recuerdos. Él lo dice en una carta, de las coplas y de los dichos doy fe, porque se los escuché a fulanito, a Ceballos, a Juan Bautista, tal. Entonces, realmente es esa memoria, que Carrasquilla parece que era una memoria sorprendente, prodigiosa, que tenía una memoria, no se le olvidaba nada, gente peligrosa, digo yo. Y esa memoria la reconstruyó ya estaba viejo, pues 60 y pico, 80 y pico, estaba llegando a los 80 años cuando escribió La Marquesa, pero recordaba toda esa historia. Entonces, la parte histórica es la crónica de nuestra colonia. Nosotros, lastimosamente, yo creo que uno podría, sin destruir lo literario, pensar lo histórico también. Cuando uno lee La Guerra y Paz de Tolstói, Guerra y Paz, uno se da cuenta que está Napoleón con sus batallas. Y según dice el mismo Tolstói, Tolstói cogió, investigó, buscó en los archivos, otra vez usted, reconstruyó el mapa de cómo fueron los avances de Napoleón, cómo se dieron. Él no se inventó Guerra y Paz. Puede inventarse el romance, pues es que es literatura, no es un libro de historia. ¿Cuál es la diferencia? Que a la literatura le interesa mucho el sentido de lo humano, a la historia más los acontecimientos y los hechos. Entonces, sí, puede decir que Napoleón era muy orgulloso y muy envalentonado, pero no pasa de ahí. El Napoleón que puede estar en una obra literaria es un hombre que ama, que se equivoca, que destruye, etcétera, etcétera. Es un ejemplar humano. Es lo propio de lo humano. Pero le vuelven a insistir, y la fiesta de los negros, es que es la primera vez, etnográficamente hablando, que hay un hecho histórico, folclórico, de lo que pasó allá en Yolombó. La fiesta de los negros, él lo trata primero en Santa Fe de Antioquia. Cuando en Entrañas de Niño, la descripción es enorme. En Yolombó lo que muestra más bien es esa fiesta de San Juan, en el día de San Juan, que enterraban bárbaros, enterraban un gallo en la arena, se montaban a caballo y al que le tirara la cabeza al pobre gallo, ¡tum!, con un palo así, ¡pam!
¿no es cierto? Y cuenta todas las anécdotas, pero lo que hay en Yolombó, puede estar equivocada, lo que hay en Yolombó es esa historia de la celebración del Día de San Juan, muy española, por cierto. En Santa Fe está la fiesta de los negros, es en Santa Fe de Antioquia. Y esa fiesta se hacía también en Remedios. Si usted lo lee, por ejemplo, en la novela de Eduardo Zuleta, Tierra Virgen, ahí está la fiesta de los negros. Entonces, no sé, cuando me dice primera vez, qué antecedentes tenga, no, era... A ver, Antioquia fue un departamento muy ritualizado. Yo creo que de pronto nos juntamos en ese sentido con lo que era la Antioquia Grande en esa época y con Santander, más que con ni costa atlántica, ni abajo costa pacífica. Antioquia y Santander de pronto han sido departamentos muy ritualizados, tanto a nivel de la religión como de las fiestas patrias. Yo creo que ya se perdió mucho, es mi opinión, pero en esa época los altares de Corpus eran una maravilla y Carrasquilla gozaba mucho haciendo altares de Corpus, y hay una crónica, el cronicón del Corpus Cristo, del Corpus, que léanlo, es una maravilla, eso es de Pacho Rendón. Entonces eso es cómo construyen los altares, cómo pelean entre ellos, entonces cómo construye Carrasquilla y saca de por allá encima de un armario una paloma así grande, gorda, fea, para ponerla no sé dónde, le echan al sol de Prusia al telón, es decir, el ritual de la Semana Santa, de la Navidad, de las fiestas patronales, de los arzobispos que iban a visitarnos, del Corpus, es un país muy ritualizado, y lo mismo pasa con ciertos rituales venidos desde la colonia, de las fiestas clásicas, en muchos sentidos españolas. La fiesta de los negritos, la fiesta de San Juan es española, y todo lo que hacen es puro español, ¿no es cierto? Y la fiesta de los negritos en Entrañas de Niño en Santa Fe de Antioquia también es un clásico. Entonces son ritualizaciones sociales. Miren, yo soy de la opinión que todas esas formas sociales construyen una sociedad. Y voy a meter la pata, por eso detesto, si ustedes tienen carros viejos, lo siento mucho, detesto eso. Que en la fiesta de las flores se pongan a correr por Medellín carros viejos y salgan todos los tirándonos monedas al pueblo. No sé, eso no es antioqueño, eso no es de nuestra cultura, no lo es, ¿no es cierto? Y esas fiestas, esos rituales, lo que en Barranquilla es el carnaval, eso da cohesión social. A nosotros esto, no. Y hace falta además. Nos hace mucha falta. Yo agradezco que hayan puesto tablados en barrios populares y que la gente beba y se emborrache. Antioquia siempre se ha emborrachado. No es muy grave, desde que se haga bien. Entonces, es eso, que nos da cohesión social. Y en esa época era la fiesta de San Juan, porque la Yolombó que describe Carrasquilla es muy españolizante, o era la fiesta de los negritos en Santa Fe de Antioquia. Porque con ese calor uno tiene que ser negro para aguantar. Leticia, qué rico escucharlo. Con unos amigos nos hemos dedicado, por ejemplo, a investigar el viaje a pie de Fernando González, y también tenemos los caminos de la Marquesa de Yolombó, porque ella era una viajera. Eso es lo más importante. Y usted que habla de lo de la idiosincrasia paisa, pasear, caminar, eso sí es paisa. La movilidad. La movilidad y trasegar. Ella demoró 14 días para venir de Yolombó a Santa Fe de Antioquia. Y después ya enderezada con Río Negro, dijo, me voy a conocer a Río Negro, que es mucho más rico que Santa Fe de Antioquia, para ese momento. Pero los primeros 14 días... Tal vez tiene razón allí. Lo de Santa Fe es cuando ellos se van con la María de la Luz, caballero, a Santa Fe a ver si se alivia un poquito. Claro, tiene razón. Y a ver la gente con los negritos, porque ella sí, tiene razón. Estaba interesada, pues, y también estaba muy interesada en mostrarse. Sí, en ver si conseguía novio. Le encantaba mostrarse. Entonces ella se viene mostrando. Yo no sé si usted quiere lo responde acá o después hablamos. Porque es que necesitamos
se desplazaba por los pueblos más ricos y más auríferos que había en Antioquia. Entonces a Hoja Sánchez se les llegó, lo que llaman ahora Gómez Plata. Para ir de Yolongo a Gómez Plata se demora 4 jornadas. Pero después no sabemos para dónde pegar, si para Vendira o para Labores o para la Liborina, o sea, como en esa misma ruta. Estamos, porque nunca el autor lo describe cuáles eran. Carolina del Príncipe también estaba ahí en la, o sea, entre Carolina, Santa Rosa, Labores. O sea, no sé si de pronto usted sospecha la ruta. No, tendría que decir que me corchó. No, yo no sospecho la ruta. Sí recuerdo que se fue a Río Negro a mostrarse. Sí sé que tiene una frase muy bonita. Las feas nos aburrimos con nuestra fealdad y yo aburrida no quiero ser. ¿No es cierto? Dice la Marquesa. ¿Era fea? Y además, bueno, también era muy linda en sus expresiones, porque claro. ella armaba, por ejemplo, 5 kilómetros antes del pueblo, armaba la parafernalia y se hacía entrar en Litrera al pueblo. Y pasaba al día siguiente, se levantaban con mañitas y salía en Litrera hasta los 5 kilómetros después. Y ya después eran simples arrieros y sí, pero la verdad, yo no sabría armar esa ruta. Sí dice que fue por allá, pero es que yo no sé, tendríamos que empezar por reconstruir Fundación de Pueblos. Es una buena idea. ¿Cierto? Porque estos estaban andando en medio del monte, así de sencillo. Y era La trocha. Era caminos de trochas, de arriería, de pasar de un lado al otro. Santa Fe y Río Negro estaban obviamente comunicados desde mucho antes. Claro, pero habría que buscar cuáles eran las rutas. Yo estuve mirando, por ejemplo, en esos censos de Antioquia de años antiguos y más o menos dan una proporción de horas que se gastaban de ir a un lado al otro según el correo. Que el correo sale los lunes, llega a Santo Domingo a tal hora, sale entonces para allá y vuelve a Medellín a tal hora. Entonces uno más o menos se imagina, ¿no es cierto? Eso está en el texto de Julio Vives Guerra del censo de Antioquia por allá en 1903. Fuera de eso es muy difícil, pero uno para poder trazar más o menos una ruta, decir, aquí se perdieron en medio de la montaña, la quebrada y todo, y salieron allí, que ya existía. ¿Cierto? Muy difícil, ¿por qué? Porque todos los pueblos no estaban fundados, ¿no es cierto? Pero No todos los pueblos estaban abiertos. Pues acá, que hace por ahí 15 años también, yo entré a estudiar a Carrasquilla y desde eso yo publico que si alguien quiere estudiar la verdadera historia de Antioquia, hay que leer la Marquesa de Yolongo. Yo estoy de acuerdo, la Marquesa y leer a Carrasquilla. Hay que leer a Carrasquilla, estoy de acuerdo. Inclusive entender por qué los ricos se hacían condes y marqueses. Fue para allá le digo, el título de marquesa fue por el regalo que le hizo al rey. Por una pasión extraña, ¿cierto? Y también hay que leer Enredos e Incongruencias, un pequeño texto de cómo era Antioquia en la época de la colonia antes de la independencia, que es muy bonito. Es importante. Leticia, algo, veo que la conversación y gratamente pues va tomando como el aire de polifonía. Ahora mencionaste pues como esa, así como está Carrasquilla, está Sándor Máray, y en Sándor Máray hay un personaje como el de en la herencia de Esther, que pues primero es recomendada para todos, pero es impresionante, es un reflejo de esta mujer que se muere por este hombre, él le hace y le deshace. Además uno lee la novela sufriendo que no vaya a firmar ese papel, y efectivamente lo firma. Sí, entonces uno ve que hay esos ecos universales pues en Carrasquilla. Yo no sé si él leería a Máray porque como tan tarde lo tradujeron, ¿cierto? No, pero no le tocó. Sí, no le tocó, ¿cierto? Sí, porque era del 900, sí. Pero curiosamente hay una cercanía pues muy grande pues en esa producción de esos personajes femeninos anhelantes pues digamos de marido, amor. Sí, o del amor. Aquí sí. Están Bárbara Caballero y Filomena Sante. A las dos les pasa exactamente lo mismo. Se creen enamoradas y las abandonan, las tiran, los dos se mueren. Y el amor mata. Y hay
un apunte pues, que quiero hacer ahora que decía después de cómo llegan los autores y las obras tan rápido y hacía esa alusión a lo de Olga Tokarczuk, que fue la premio Nobel polaca, a una pues, de las que a ella le dan el del 18, porque en el 18 no se dio, y que ya está traducida, pero sabe que es muy buena de leer. Yo la estoy leyendo. Me están diciendo que es que muy buena. Estoy leyendo Los Errantes. Un psicólogo debe leer esa obra, porque además ella es psicóloga, ¿sí? Pero la forma de narrar, de mostrar desde Polonia, pues, el tiempo pues, que le tocó a ella es una mujer joven, tiene 57 años apenas. Muy joven. Y, sí, es muy joven. Yo le gano por un poquito nomás. Y la forma como cuenta me parece que vale la pena, pues vale la pena leer a Olga Tokarczuk. Sí, también me dijo alguien muy buen lector que valía la pena leer. Bueno, aquí toco esto como para hacer un poco de referencia pues, a la universalidad de Carrasquilla, y uno podría decir que Carrasquilla es un lector universal, pues después de todo lo que nos dijiste, pero o esa es una afirmación como muy... lector, lee todo lo que en su época se leía. Es decir, como si hoy dijéramos, ya me leía a Nemirovsky, a Sándor Márai, a la Olga esta, que no voy a pronunciar el apellido porque no me lo sé pronunciar. Es decir, como Olga si hoy dijéramos, ya me leía a Dostoyevsky, a Tolstoy, ya me leía a Thomas Mann, ya me leí a Goethe, todos. Carrasquilla ha leído todo lo que hasta ese momento hay. Él leyó a Homero, pero leyó a Petrarca, pero leyó a Dante, pero cita a Dante de hecho, leyó al Quijote, leyó a Cervantes ni se diga, ese es su amor. Leyó el Siglo de Oro español, leyó la literatura rusa que estaba traducida para la época. Es decir, Carrasquilla es un lector muy bien informado, como hoy cualquiera pues que diga, yo ya me leía esto. El que está pagando ahí es Peter Han, que nadie está hablando de él, ¿cierto? Nadie está hablando de él y ya sabemos por qué de pronto, ¿cierto? Sí, pues como a la gente la castigan. Es complicado. Bueno, Leticia, algo que me parece interesante, bueno, todo es interesante lo que hemos dicho aquí. Usted es una gran lectora, de todo, no solo de Carrasquilla. Yo sé que no creo que haya que decirlo en pasado, una gran lectora de Proust. Y voy a hablar pues solo de dos autores, de Proust y luego de Carrasquilla. Dos autores del siglo XIX de dos geografías totalmente distintas. Será muy difícil que nos cuente por qué el paso de Proust a Carrasquilla, como lleva tantos años dedicada a Carrasquilla. Pues yo sé que uno no lee un autor y suelta al otro, sino que... Y que ya esto espero sea la última vez porque lo voy a soltar del todo. No, mire. ¿Que por qué? No lo puede soltar. Porque uno termina por parecerse, entonces más bien cambiemos de tema. Mire, yo estudié filosofía y mi interés era sobre todo por la filosofía. De hecho, seguí estudiando ya no filosofía y letras como era en la Universidad Bolivariana, sino filosofía sola después de graduarme aquí de licenciada. No, soy diplomada de filosofía en Bolivariana. Fui un tiempo profesora y trabajé en filosofía, siempre dictando clases de filosofía, pero siempre me gustó la literatura. Yo tengo un problema, bueno, voy a hablar de mí, perdón Carrasquilla. Yo no veo por un ojo, y cuando estaba chiquita trataban de que ese ojo viera y me tapaban el ojo bueno. Entonces yo no podía jugar, yo me chocaba todavía me choco con todo, caía por todas partes, tumbaba todas las porcelanas, etcétera, etcétera. Entonces yo me metía en una biblioteca que tenía mi papá grande, hacía trampa con el ojo bueno, abría un hueco así, porque era un esparadrapo así, y una cosa, no existían esos parchecitos bonitos de pirata, y por ahí leía. Le debo a Víctor Hugo y sus Miserables haber aprendido el placer de la lectura. Y siempre, a pesar de que mis estudios eran filosofía, siempre leí literatura con mucho placer. Siempre yo fui más o menos solitaria, tímida, soy torpe, no tengo ninguna motricidad fina que llaman hoy.
Mi mamá decía que parezco un cucarrón. Entonces, para mí el placer mejor es meterme en un lugar y leer, y leer. Eso me pasó. Llegué a la literatura después de dictar clases algunas veces de filosofía y leer mis textos. Aparte de mi placer, mi gusto, etcétera, yo no leía literatura colombiana especialmente. Entré a trabajar con autores antioqueños en la gobernación de Antioquia. Era el año del 95 y ahí estaba para salir el libro de Frutos de mi Tierra, conmemorativo de los 100 años. Frutos de mi Tierra se publicó en 1896. Trabajando sobre Frutos de mi Tierra, sobre los textos, se hicieron 2 volúmenes con una compañera a la que le agradezco mucho porque me enseñó, yo no era editora, se llama de aquí de la Universidad de Antioquia, Doris Aguirre. Trabajando, nos habían pasado un índice de las cosas que se decían en Frutos de mi Tierra que no nos pareció suficiente y nos pusimos a investigar. Por un lado, aprendí a disfrutar Frutos de mi Tierra, que era lo único que en ese momento conocí de Carrasquilla. Por otro lado, el placer de investigar. Yo siempre dije que si no hubiera hecho filosofía, hubiera hecho historia. Me gusta la historia, me gusta mucho. Entonces, el placer de investigar. Entonces, desde eso ya la vida siguió, tenía otras opciones, me metí en otros trabajos, pero siempre cargué el placer de la investigación. Cuando me quedé sin trabajo por razones que no vienen al caso, para no seguir hablando de mí, me dije, empecemos a investigar a Carrasquilla. Me puse a digitar toda la obra de Carrasquilla y a hacer anotaciones sobre lo que aparecía. Que dice todo, Martín, el de Frutos de mi Tierra, todo lo sé del mundo de los arcanos, dice Martín Gala, en Frutos de mi Tierra, recitando a Bartrina. ¿Y ese Bartrina quién es? Ninguno de nosotros creo que sabe hoy quién es Bartrina, o alguno bien erudito. Pero de resto, Bartrina es un discípulo de Campo Amor, ¿no es cierto? Y es pésimo poeta, en mi opinión. Pero es una maravilla el poema completo. De todo lo sé del mundo, los arcanos ya no son para mí ni Dios ni nada, ¿no es cierto? Entonces me puse a trabajar obra por obra, lo digitaba y le ponía notas buscando, investigando. A veces muy difíciles. Por ejemplo, en alguna parte de hace tiempos dice... las indirectas del padre Cobos. Leticia muy juiciosa. Historia eclesiástica de Antioquia, padre Cobos. No existe. Historia eclesiástica de Colombia, padre Cobos. No existe. Historia universal, padre Cobos. No existe. Resulta que las indirectas del padre Cobos era un artículo, una columna de un periódico antiguo que se editaba en Perú y en Cartagena, en Lima y en Cartagena. En este momento no tengo el nombre en la cabeza del periódico. Y tenía una sección dedicada que se llamaba Las indirectas, eran los sermones del padre Cobos. Yo, ¡qué maravilla! Me lo encontré. ¿No es cierto? Es decir, de pronto descubrí, por el placer de investigar, a un Carrasquilla más allá de lo que nos habían contado. Entonces empecé a leer su obra, empecé a digitalizarla, empecé a investigar qué cosas traía. Y como le pasa a un pintor, uno puede ver un cuadro muy bonito, dice, qué belleza de cuadro. Pero como yo no soy pintora, ni sé de eso, viene alguien detrás de mí y me dice, ¿te gusta? Sí, claro. Mira, esa pintura, ese amarillo solo se logra porque mira la perspectiva. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué maravilla! Yo no sé si ustedes han visto, a mí me encanta Films and Arts, y en este momento están dando una serie que llama, bueno, una serie no, creo que no tienen sino 3 programas porque yo la he visto repetido 50 veces. Se llama Secretos de las Grandes Pinturas. Han dado a las meninas, Fouquet, con las iluminaciones medievales, muy hermoso programa, y se me olvidó cuál era el otro. Ese no lo he visto ni una vez, pero me olvidó. Bueno, es eso, que a uno le muestran y le dicen, vea, esa pintura, esta menina que tiene este vestido así, no sé cómo, es que miren la época y mire que este vestido se reproducía allá y que se hacía tal cosa, era como la crinolina nuestra, ¿cierto? Con un aparataje así de metal. Y que además se utilizaba para que se moviera no sé cómo, para que no se viera mucho por debajo, más allá de un poquito de la punta de los pies, y que no cabíamos por parte alguna mientras nos poníamos semejantes cosas y que entonces la reproducen. Es una maravilla, sabe uno mucho más
Entonces, hay un primer acercamiento que es el acercamiento hacia lo bello, y el segundo acercamiento que la belleza se llena de saber, y eso es una maravilla. La Eso me belleza pasó se con llena de Carrasquilla. saber. Buenos días. Mencionaban ahora que Carrasquilla fue muy buen lector. Entre su lectura mencionaron a varios rusos, pero no mencionaron a uno, que es Nikolai Gogol. En alguna ocasión, por esas extrañas coincidencias, después de ver a Carrasquilla, leí a Gogol y encontré tremenda similitud entre los dos. ¿Existen algunas referencias acerca de la posible influencia que Gogol haya podido tener en Carrasquilla? Mire, no lo mienta. Entonces yo no me atrevería a decir si lo leyó o no lo leyó. En toda su obra, en todo el recorrido, porque saqué todos los nombres que aparecían, no aparece Gogol. Pero si usted me pregunta a mí, yo tengo una misma sensación a ratos, pero creo que es el alma rusa pues la que se expresa. El rifle es un cuento muy triste, que por lo demás es un cuento que ya había hecho Samper, este señor Samper horrible, José María Samper, resolviendo que ese muchachito pobre, no sé qué, él lo coge, lo educa, lo saca adelante, ¿cierto? Una maravilla, como cualquier Dickens. En Carrasquilla no hay opciones, no hay esperanza, no hay futuro. El muchachito igual lo único que hace es meterse debajo de la cama, llorar y pedirle a la mamá que se lo lleve a él también para el cielo, ¿cierto? Son dos visiones del mundo muy distintas. Pero usted lee ese cuento y yo siempre pienso en el cuento de Chekhov que se llama Tristeza. Un hombre solo, no tiene con quién hablar, es un cochero, se le acaba de morir su hijo, se suben 5 o 6 pasajeros distintos una noche de invierno en Moscú y ese señor le dice, es que mire, no friegue, no nos hable, corra que es que vamos a llegar tarde. Se bajan, se suben otros, están demasiado gritones hablando, no les puede dirigir la palabra, lo único que le piden es, dele a ese caballo que no está caminando. En fin, el señor se pasa toda la noche tratando de contarle a alguien que su hijo ha muerto, no lo logra. Cuando llega a guardar ya su caballo, se sienta en la pesebrera con él y le conversa al caballo y le cuenta que su hijo murió, ¿no es cierto? Para mí esa imagen, esa idea de tristeza, la manera como está concebido, la manera como está construido, se me acerca a Chekhov en el rifle. Pero yo no puedo decir que Carrasquilla leyó a Chekhov porque no lo nombra nunca. Entonces, yo lo único que puedo decir es, puede que haya leído más de lo que usa en la obra, pero de eso no lo sabemos. Entonces uno no puede sino caminar despacio y decir, como se dice de los científicos, ¿cierto? Que un descubrimiento lo encuentran como 5 personas al mismo tiempo, porque ese descubrimiento es un asunto de época y no de individuos. Bueno, muchas gracias. Señora Leticia, muchísimas gracias, pero antes de terminar... No, a ustedes muchas gracias. Le voy a pedir que nos hable un poco sobre la edición, la colección de Tomás Carrasquilla que usted editó para la universidad, para la editorial de la universidad, y que está aquí afuera a la venta, para que sepan. Publicidad política pagada. 5 libros. Tienen notas y glosario. De ella. Obviamente es una selección. Son 2 de cuentos, 1 de ensayos y 2 de cuentos. 1 de ensayos. Uno que contiene a Dimitas Arias, una obra preciosísima, y Salve Regina, y otro que tiene a San Antoñito y Luterito. Lamentablemente quedaron pues rimados esos 2 títulos, pero no hubo manera de hacer otra cosa. Se escogió siguiendo la idea de mostrar un Carrasquilla distinto. Se escogió en los cuentos, se evitó un poco el lenguaje campesino para que no nos molesten mucho, para que vean otro cuentista distinto. En los ensayos, para mí un tomo fundamental, ahí está todo lo que pasaba. Ahí está que los autos. Delicioso. Señores, están llegando los carros al país. No habían autos más allá de esas victorias de caballos de algunos riquitos. Llegan los autos, empiezan a correr por la ciudad y Carrasquilla dice, wow, ¿esto qué va a pasar? Y se pregunta por los autos.
se pregunta por el cigarrillo porque el gobierno, que está más o menos pobre, suele suceder, entonces le va a poner impuesto al tabaco. Y él dice, perdón, por favor, póngale impuesto más bien a la papa. Y yo fumando. El tabaco es esencial, ¿no es cierto? Y yo El fumando. hombre necesita cosas que lo envenenen, siempre ha buscado venenos, el hombre no puede vivir con la dura realidad, necesita venenos, eso es una maravilla, claro que necesita venenos. Habla de los toros, habla de la tristeza, es decir, los ensayos son una maravilla, dan política. otra imagen política, la política, lo que Es otro piensa tema para política. él. Él dice, yo no hablo de política, pero hace mucha política de otra manera, ¿no es cierto? Pidiéndole al hombre ser liberal, pidiéndole a nuestras almas ser más amplias. Cuando él dice, y yo repito esa frase porque me parece muy importante para hoy, yo no he visto antes, estamos hablando de comienzos del siglo XX, es decir, hace más de 100 años, cuando él dice, todo apóstol es un reservorio de microbios. Esto es una maravilla, pensemos lo hondo de ese significado, ¿no es cierto? O cuando dice, las guerras de religión son las más crueles de todas las guerras, y entre las guerras de religión está la religión de las ideas. A ver, señores, oigamos, hay mucho que oír, como hay mucho que oír en toda la literatura universal. Sí, Sándor Márai, esa historia de Esther es tenaz, ¿no es cierto? Es impresionante. Es Nemirovsky, por favor, léanse en la suite francesa. Eso es una maravilla. Eso siempre la naturaleza está bonita. Le toca pleno verano cuando invaden los alemanes a los franceses. Pleno verano. Y esa naturaleza hermosa. Y el hombre, el coleccionista, el que trabaja en el banco, el otro describiendo. Eso es una belleza, aunque sea que se lea nomás la primera parte, que es una maravilla en descripción humana. O el baile. Ah, el baile, sí. El baile es divino. Y es así chiquitico. Podemos leer todo, podemos leer todo. La literatura nos da el sentido de lo humano, pensar lo humano, ser condescendientes con lo humano, ser tolerantes, no ser dogmáticos. Carrasquilla una y otra vez dice, para poder pensar hay que ser versátil, hay que modificar las ideas. Ninguna idea, y esta frase es casi textual si yo no lo estoy tergiversando, ninguna idea, por grande que sea, es mojón que alindere nada. ¿No es cierto? Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Muchísimas gracias. Y que lo compren.